Filosofía antigua. Durante miles de años los hombres explicaban la utilidad del mundo exclusivamente en términos religiosos. La interpretación de la naturaleza desde el hombre y no desde dioses y sacerdotes nos da uno de los problemas de la filosofía, como lo es el mundo, siendo este de tipo cosmológico. Esta época está comprendida en dos importantes etapas que son la griega, que va desde el siglo VI a.C. al siglo IV a.C., y la romana, que va desde el siglo IV a.C. hasta el siglo V después de Cristo. La filosofía griega comprende cuatro importantes periodos, que son el cosmológico, el antropológico, el de los grandes sistemas filosóficos y el helenístico. En el periodo cosmológico se busca una nueva explicación del origen del cosmos en términos físicos. Este periodo tiene cinco importantes escuelas, que son la jónica, la eleática, pitagórica, la de los físicos y la atomista. En la escuela jónica, los principales pensadores fueron Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito de Éfeso. En la escuela pitagórica fue Pitágoras de Samos. En la escuela eleática fue Parménides de Elea y Zenón de Elea. En la escuela de los filósofos fueron Anaxágoras de Clamexones. En la escuela de los físicos fueron Anaxágoras y Empedocle. Y en la escuela atomista fue Demócrito de Abdera. Periodo antropológico. En este periodo es el hombre, y en particular el conocimiento humano, lo que se convierte en tema central de las reflexiones filosóficas. Pertenecen a este periodo el grupo de los sofistas. Los sofistas fueron los que hicieron profesión de sabiduría y la enseñaban mediante la remuneración y elaboraron un concepto de cultura, siendo los primeros enciclopedistas. A los sofistas se les consideran los sabios de la época, y así eran llamados los 7 sabios de Grecia. El periódico ontológico constituye la cumbre de la filosofía griega, donde la preocupación fue el estudio del ser. Sus representantes son Sócrates. Su contribución a la historia de la filosofía no fue una doctrina sistemática, sino un método de reflexión, la mayéutica, y un tipo de existencia. De Platón. Fue el fundador de la Academia de Atenas. Las obras más famosas de Platón fueron sus diálogos. Aristóteles. Es el padre de la lógica. Inventó la lógica, cuyo sentido fundamental es garantizar el acceso al conocimiento de la realidad. Aristóteles estableció las primeras nociones de la lógica como ciencia y fundó su propia escuela, el Liceo. El periodo helenístico. Este periodo corresponde a la época de la decadencia de la filosofía griega antigua, debido a que ya no surgió ningún filósofo del nivel de Sócrates, Platón ni Aristóteles. Las escuelas filosóficas del periodo helenístico fueron el epicureísmo. Epicuro adoptó la física atomista de Demócrito. El estoicismo. El estoicismo representó la escuela más importante en el mundo grecorromano. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad. El escepticismo. Los escépticos descubrieron que la lógica es un mecanismo filosófico poderoso. Y el neoplatonismo. Influyó fuertemente en el pensamiento medieval. La filosofía medieval comprende en el siglo XV. La filosofía medieval se centra en sus intereses básicamente en Dios. La filosofía eleástica había dado una orientación práctica al saber, dirigiendo hacia la felicidad del hombre. Es el caso del estoicismo y del epicureísmo, que había colocado a la ética en la vertiente del saber. A lo largo de los primeros siglos de esta época, el cristianismo y otras religiones mistéricas
irán provocando la aparición de otros modelos de felicidad o salvación individual, que competirán con los modelos filosóficos. Frente a la iniciación de la hostilidad hacia la filosofía manifestada por algunos de los primeros padres apologistas cristianos, innovadores encontraron en la filosofía, especialmente a partir del desarrollo del neoplatonismo del Plotino, un instrumento útil no solo para combatir otras religiones o sistemas filosóficos, sino también para comprender o intentar comprender los misterios verdaderos. Esto quiere decir que los acontecimientos naturales tenían un origen propio. En este caso, muchos de ellos hablaban sobre los dioses. Surge de ahí una sociedad entre filosofía y cristianismo, o más en general, entre filosofía y religión, que pondrá las bases de la futura filosofía medieval entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. El tema fundamental de estos era la reflexión y la comprensión e interpretación del mundo, el hombre y de la sociedad, etc. Al conocimiento que se le pueda obtener de lo divino, la fe que suministra las creencias de lo que no se puede renunciar, tratará de entrar en diálogo con la razón. La inicial sumisión de la razón exigida por la fe dejará paso a una mayor autonomía, entre otros, por Santo Tomás de Aquino, que conducirá tras la crisis de la escolástica a la reclamación de la independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía moderna. La filosofía se separa de la teología, pero ambas mantendrán relaciones mutuas. La filosofía depende de la teología. Durante este periodo hay una elevación filosófica de los contenidos del cristianismo. Principales filósofos: San Agustín, 354 a 430. Es uno de los fundadores del cristianismo. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Dirige fe de razón y establece sus respectivos campos de acción. La teología refiere a lo sobrenatural, la razón tiene por objeto natural. Filosofía renacentista. El Renacimiento fue un movimiento cultural que surge en Europa en el siglo XIV. El Renacimiento. ¿De por qué se le llama Renacimiento? Es fácil. Fue la época del renacer de las artes. En cuanto a arte, filosofía, ciencias, lenguaje, etc. El Renacimiento fue una etapa brillante y renovadora que atravesó la cultura, el arte y las demás. En Europa principalmente desde 1450 hasta 1570 aproximadamente. Se inició a partir del logro de ciertas estaciones políticas y expansiones económicas que se daban en la época. Los filósofos se caracterizaban en esa época por ser humanistas. La burguesía y el proletariado era una gran causa de por qué los pensadores de esta época o filósofos tomaran dichas decisiones para hacer dichas organizaciones. La inicial sumisión de la razón exigida por la fe dejará paso a una mayor autonomía propugnada, entre otros por Santo Tomás de Aquino, que conducirá, tras la crisis de la escolástica, a la reclamación de la independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía moderna. Filósofos importantes: alejandristas, Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, Nicolás Maquiavelo, Pietro Pomponazzi, Bernardino Telesio, Johannes Reuchlin, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Gerolamo Cardano, César Cremonini, Luis Vives, Tomás de Aquino. Filosofía de la Edad Moderna. Va del siglo XVI al siglo XVIII. Durante este periodo se produce la consolidación de estados nacionales, una hegemonía española durante los reinados de Carlos V y Felipe II. Se descubren rutas y exploran nuevos continentes.
El tipo de gobierno característico de este siglo fue el despotismo ilustrado, combinación de absolutismo morcánico y pensamiento renovador que se resume en la expresión todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se produce una serie de revoluciones que dan por resultado una nueva sociedad moderna, precisamente la revolución científica, la revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución francesa y una de las más importantes en mi punto de vista la revolución educativa. Como nos explica Barico, la educación será la clave de todo. Se inicia la pedagogía moderna, la teoría pedagógica como ciencia y arte que toda sociedad se ha de practicar si pretende arriba de la razón como el eje de convivencia humana. Rousseau, quien veremos entre los filósofos más importantes, es considerado el padre de la pedagogía moderna. La filosofía se independiza definitivamente de la teología. Su gran campo de conocimiento se separa también las ciencias particulares. Se propone un nuevo modelo de hombre y de Estado. Se formula en este periodo grandes sistemas filosóficos en los que se encarga el espíritu de los nuevos tiempos. Estos sistemas pueden agruparse en dos corrientes. El racionalismo privilegia las verdades de la razón. El empirismo destaca la validez de lo destacado en hechos concretos. Durante este periodo se separa primero de la filosofía la física y la química y luego la biología. Durante la Ilustración en el siglo XVIII, las ideas modernas se afianzan y se extienden. La confianza en la razón del siglo anterior se acompañan por un espíritu crítico. Se sueña con un hombre universal e ideal que concilia naturaleza y razón, defensor de derechos humanos y difusor de cultura. Principales filósofos. Como comentamos, habían dos corrientes muy marcadas entre los filósofos durante el Renacimiento como perspectiva humanística. Encontramos a Copérnico de 1473 a 1543. Llega a la conclusión de que la Tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol. Años más tarde, ya ante la visión racionalista, aparece Galileo Galilei de 1564 a 1642. Descubre que la Tierra era apenas una de las tantas motas cósmicas que le dan vueltas alrededor del Sol. También encontramos Descartes, 1596-1650. Su famosa frase, pienso y luego existo, es considerada una del emblema de la modernidad, aunque esta afirmación ya había sido desarrollada por San Agustín en la Edad Media, solo que el contexto social no permitió la revolución que ahora se presentaría. Esta frase unida a otra, el gran descubrimiento de Descartes es la duda, anuncia el sentir del hombre moderno que piensa, existe y es autosuficiente. Isaac Newton, 1643-1727, fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como culminación de la revolución científica. Durante el ilusionismo, la corriente predilecta del empirismo, desarrollada por los siguientes filósofos: Voltaire, Rousseau, 1712-1778, considerado el padre de la pedagogía moderna. En 1762 publicó Emilio, donde integra por primera vez el concepto de infancia y el respeto a la naturaleza infantil. Voltaire, 1694-1778. Rousseau, 1712-1778, considerado el padre de la pedagogía moderna. Kant, 1724-1804. Filosofía contemporánea. Comprende de los siglos XIX a XX y lo que va del XXI. Contexto histórico. La característica más importante de este periodo es la disparidad de enfoques, perspectivas, es decir,
distintas escuelas muy heterogéneas, con puntos de vista afectados por factores socioculturales totalmente contemporáneos. Sobre todo, el valor que más influye es la crisis política y también el avance de las ciencias empíricas y formales, descubrimiento y práctica del psicoanálisis, frente a la uniformidad y lineal de la filosofía moderna. Marco político-social. Se aprecian las consecuencias de la Revolución Francesa, 1789, el régimen político, también el régimen religioso, junto con la estructura social y económica que supone la industria que tiene de la ilustración. La razón independiente tiene gran protagonismo en la ética, que en este periodo es crítica y poderosa. Tras la filosofía crítica de Kant, el idealismo alemán se convertirá en la corriente predominante en la Europa continental, a través de Hegel. El existencialismo de Kierkegaard, tanto como el marxismo y el vitalismo de Nietzsche, serán, en buena medida, una reacción al idealismo hegeliano. El positivismo utilitarista con Bentham se inspira en los principios del empirismo, distinguiéndose del positivismo idealista del francés Comte. Por lo demás, el desarrollo de las ciencias y sus continuos éxitos hacen tambalear los cimientos de la filosofía, que se ve sometida a fuertes críticas por parte de los defensores del pensamiento científico, que encuentran en la ciencia el paradigma del conocimiento verdadero. En el siglo XX destacarán además los representantes de la filosofía analítica, como Russell y Wittgenstein, del estructuralismo, como Levi-Strauss, del existencialismo, como Sartre. Corrientes y autores. Marxismo. Propone una inversión del sistema hegeliano, propone una visión materialista dialéctica de la conciencia de la sociedad y la historia. Historicismo y vitalismo. Proponen que la vida y la historia, además de entenderse en sentido biológico, deben entenderse en sentido biográfico. Como decía el filósofo Nietzsche, es una vivencia. Fenomenología. Filosofía como descripción, como una ciencia estricta cuya función consiste en humanizar al hombre. Están en contra del reduccionismo positivista, del reduccionismo psicologista y en contra también del reduccionismo escéptico. Existencialismo. Ocurre en el periodo de entreguerra, expresa desorientación y desarraigo. Lo importante es la realidad personal, lo singular, lo diferente, la existencia humana, el yo, que no se puede reducir a razón o pensamiento, sino que es libertad absoluta. Neopositivismo. Filosofía analítica. Parte de las ideas positivistas anteriores. Propone un análisis del lenguaje de manera que la filosofía persigue un único objetivo: aclarar los problemas lingüísticos. Hermenéutica. Teoría de la interpretación. Método encaminado a la correcta comprensión de un texto y del mundo desde la comunicación interhumana, pasando por la manipulación social, el derecho, el arte y la religión. Temas fundamentales: el lenguaje, la historia, conocimiento y práctica, el individuo unidos, la sociedad. Principales autores: Karl Heinrich Marx, Friedrich Wilhelm Nietzsche, George Edward Moore, José Ortega y Gasset, Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, Thomas Samuel Kuhn.